tarde. Continuamos con más de Agenda Éxito. Ahora sí tenemos con nosotros al doctor Carlos Ponte, cardiólogo internista, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Buenas tardes, doctor Ponte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿y cómo estás? Encantado de saludarte. Un Igualmente, placer estar con igualmente. usted. Mira, que quisimos llamarte porque en estos días veíamos un post que pusiste en tu cuenta de Instagram, de alguna manera un poco alertando sobre el uso indiscriminado o por lo menos no adecuado de esos tratamientos sublinguales, esas pastillas sublinguales, cuando a una persona pues le sube un poco la tensión. Y recuerdo que decía algo así que, bueno, subió un poco la tensión, bueno, sí hay que tomar medidas, hay que preocuparse, pero no hay que tomar como medidas tan extremas a menos que pasara la alta de 170. ¿Eso es correcto? Cuéntanos exactamente por qué hacías ese llamado a través de tu cuenta en Instagram y qué consecuencias puede traer el no aplicarnos el tratamiento exactamente como debe hacerse. Sí, bueno, bien importante lo que tú estás comentando y efectivamente, lo primero que tenemos que definir Ujú. qué es exactamente una crisis hipertensiva. Ok. Y hoy en día está absolutamente, claramente, robustamente definido que una crisis hipertensiva es cuando hay una subida abrupta de los valores de presión arterial por encima de 170 o 17 Ujú. y 110 u 11, o sea, por encima de 170, 110. Ok. Por su parte, las crisis hipertensivas se dividen a su vez en urgencias hipertensivas y verdaderas emergencias hipertensivas. Las emergencias hipertensivas son cuando las cifras suben por encima de 170, 110, pero se acompañan de alguna crisis que se llama daño severo a órgano blanco, como puede ser un infarto, un accidente vascular, Ujú. una ruptura de la aorta, donde realmente un colapso, un Ok. cuadro de insuficiencia cardíaca agudo. O sea, el paciente está con disnea, con dolor en el pecho, con algo que puede ser un ACV. Esas emergencias verdaderas son las únicas condiciones que la presión arterial debe ser bajada de forma rápida, Ujú. pero bajo supervisión médica en una emergencia. Todas las otras elevaciones súbitas de presión arterial por encima de 170, 110. Ah, caramba, tenemos problemas en la comunicación. No sé si es que le está entrando al doctor Castro una llamada y hace que se corte la comunicación. Pero bueno, vamos a aprovechar en este momento que son las 3:34, hacemos la pausa, allí verán, mientras restablecemos la comunicación con el doctor Ponte. Vamos a hacer la pausa y en tan solo minutos vamos a seguir escuchando las recomendaciones del doctor Carlos Ponte y, bueno, de esa diferencia que nos hace entre las crisis hipertensivas, las emergencias, las verdaderas emergencias y qué hacer en cada uno de esos casos y bueno, nos estaba diciendo eso tiene que ser siempre tratado bajo supervisión médica. Pero bueno, hacemos la pausa y ya venimos con más de esta conversación con el doctor Carlos Ponte hablando acerca de la tensión y cuándo es peligrosa la subida o bajada de tensión y los riesgos de los medicamentos sublinguales. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Es publicidad. Changan Auto es el motor de la Vinotinto. Experimenta la fuerza y la pasión de nuestro equipo nacional en cada kilómetro. Changan Auto te ofrece la confianza y seguridad que buscas con una amplia red de 10 concesionarios a nivel nacional y una garantía inigualable de 5 años o 150,000 kilómetros. Únete a la familia Changan Auto, porque en equipo llegaremos más lejos que nunca. Bueno, y este regreso a clases es con Inter, así que contrata nuestros planes de internet de hasta 1 GB de velocidad al 50% de descuento y por 3 meses. Además, recibe 150 canales de televisión más Inter Go, nuestra app, para que los veas donde y cuando quieras sin costo adicional. Contrátalo ya, contacta a nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. En octubre, en Hospital de Clínicas Caracas, pensamos en Rosa, ofreciendo calidad, seguridad y confianza para ti. Piensa en Rosa. Asegúrate que tus exámenes de despistaje de cáncer de mama arrojen resultados confiables. Elige un centro de salud de calidad como lo es HCC, donde te ofrecemos médicos de alta trayectoria y equipos tecnológicos de vanguardia, que nos permite brindarte calidad, seguridad y confianza en los resultados de tus estudios. Agenda hoy mismo tu cita en clinicaracas.com. Piensa en Rosa y elige calidad para tu vida. Agenda Vital. Cuidando la salud. 3:45 de la tarde, seguimos conversando con el doctor Carlos Ponte, cardiólogo internista, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y estamos hablando acerca de la tensión arterial. ¿Cuándo es peligrosa una subida o una bajada de tensión? ¿Qué riesgos trae consigo la utilización de medicamentos sublinguales que no sean utilizados en el momento preciso para controlar esa subida de tensión? Nos estaba contando el doctor Ponte acerca de los riesgos que hay, digamos, cuándo determinar que es una subida de tensión y cuándo es una emergencia y cuándo hay que tratarlo pues con otros métodos más agresivos, podríamos decir. Carlos, ¿estás allí? Sí. Perfecto. Ok. ¿Escucha bien? Creo haber hecho un resumen muy somero de tus palabras en el bloque anterior. Sí. Brevemente, para recordar, Sí. 170-110 es el valor crítico. Cuando ese 170-110 se acompaña de alguna lesión o una evidencia que hay un daño severo cerebral, cardíaco, renal, eso es lo que se considera una verdadera emergencia y debe ser tratado en una sala de emergencia, valga la redundancia, generalmente por
medicamentos endovenosos bajo supervisión de un especialista. Ujú. Todas las demás subidas de presión arterial por encima de 170, 110 que no tengan síntomas que reflejen una lesión a órgano blanco agudo, es peligroso bajarlos rápidamente, agudamente, y está proscrito hoy en día en todas las guías de hipertensión arterial para el manejo de crisis hipertensiva a ambos lados del Atlántico y de cualquier nacionalidad y de Ujú. cualquier sociedad científica, el uso de medicamentos sublinguales, porque su absorción es muy errática, puede producir caídas bruscas de presión arterial y ser más dañino que esas cifras de presión arterial. Por supuesto que hay que bajarlas, Ujú. por supuesto que hay que controlarlas, pero si no tienes una lesión aguda, cardíaca, cerebral, en la aorta, en los riñones, debe bajarse paulatinamente, cuestión de horas o semanas. Ok. ¿Qué debo hacer? Primero, debo verificar que esas cifras son verdaderas, con una toma adecuada de presión arterial, haciendo la toma como debe serse, en una área tranquilo, sentado, y luego de 5 minutos tomar 2 o 3 veces la tensión. Solamente con esa medida, con un cerca de 20-25%, esas cifras tan altas resultan que no eran tan verdaderamente elevadas y era producto de ansiedad, angustia, nervio, preocupación, Ujú. mortificación, etcétera. Luego, si efectivamente se mantienen esas cifras, debes comunicarte con un especialista o acudir a un centro de emergencia en donde evaluarán la mejor manera de bajar la presión arterial. Pero los medicamentos sublinguales utilizados indiscriminadamente en el hogar, eso está proscrito, no debe hacerse, es peligroso y ese, la viejo dicho, que puede ser peor el remedio que la Ah, sí, enfermedad. ya comentábamos Porque eso durante la pausa. Sí. una caída Mm. brusca de la presión arterial por un medicamento sublingual mal utilizado puede generar inclusive un ACV, porque puede producir un daño renal, puede producir un síncope. Por lo tanto, queridos amigos, no lo hagan, independientemente de quien se lo haya dicho. Estoy hablando con absoluta responsabilidad. Esto es lo que está descrito de una manera muy seria, con un respaldo científico basado en experiencias a nivel mundial, que los medicamentos sublinguales para el control de la presión arterial de las crisis hipertensivas no deben utilizarse, debe cerciorarse la presión arterial, si no es una urgencia, que sería entonces si no es una emergencia, perdón, que sería una urgencia, siempre es tiempo de bajarlo, inclusive se habla de días, 3, 4 días, con medicamentos tomados vía Ujú. oral, simplemente ajustando la dosis o comenzando tratamiento, ya puede ser suficiente. De manera que lo mejor que pueden hacer es mantener contacto con su especialista o acudir a una consulta médica para evitar automedicarse. La automedicación en cualquier condición trae más daños que beneficios. Los que mandan las medicinas no son la gente de la farmacia, no es el vecino, no es la enfermera, es el médico, que es la única persona capacitada y entrenada para hacerlo. Y hacer lo contrario, la gran mayoría de las veces trae serias consecuencias que pueden atentar contra tu estado de salud. Ahora, tengo una tensión, por ejemplo, de 14, de 15, 15, 10, por ejemplo. Eso me preocupa, me asusta. ¿Qué debo hacer? No. El valor, insisto, antes de contestarte Sí. específicamente la pregunta, acuérdese, 170, 110 es Ok. el único momento que pudiésemos comenzar a preocuparnos. Ok. Pero a 15 menos de eso, aunque días, esté más alta de lo 15, normal, digamos, 15 no es motivo días. de preocupación. Bueno, es motivo de ocuparse. Ok. Porque si tengo efectivamente 150, 110, 160, 110, que suena muy alto, Sí. ¿qué quiere decir? Oye, soy una persona hipertensa, posiblemente tengo una enfermedad que se llama hipertensión arterial y tengo que ponerme tratamiento, pero tengo tiempo suficiente de ir a una consulta médica Ujú. donde se verifique cuáles son las verdaderas cifras. No debe ponerse tratamiento para una enfermedad de por vida por una toma aislada de presión arterial. O sea, una toma que dura 5 minutos no puede definir el resto de tu vida. Claro. Hay un proceso, hay una metodología de cómo debe tomarse la presión arterial, de cómo debe ser evaluada la presión arterial, y eso debe ser hecho en las condiciones adecuadas. Si efectivamente se demuestra que esas son tus cifras, 150, 100, 160, 110, pues bueno, se inicia tratamiento. La base del tratamiento siempre, y eso se nombra poco, pero siempre debe ser lo que se llaman cambios terapéuticos de estilo de vida. Comer mejor,
disminuir el consumo de sal a no más de 5 gramos de sal al día, que es lo que acabo de una cucharadita de postre, comenzar a hacer ejercicio aeróbico 30 minutos 5 días a la semana, aumentar el consumo de frutas y vegetales porque eso aumenta el consumo de potasio. Si eres una persona fumadora, el cigarrillo sube la presión arterial. Si eres una persona que vives con sobrepeso, tienes que comenzar a preocuparte en bajar de peso. Esos cambios de estilo de vida pueden hacer bajar la presión arterial de 7 a 10 milímetros de mercurio, lo mismo que hace un medicamento. Esa es la base de todo tratamiento. Además, pues que necesites medicamentos, pero deben ser indicados por un médico, especialista en hipertensión, un cardiólogo, un internista, un médico general entrenado, pero si te diagnostican hipertensión arterial, debes cambiar definitivamente tu estilo de vida y comenzar a tomar tratamientos, y en la gran mayoría de los casos, ese tratamiento es por tiempo indefinido. Si tienes la disciplina suficiente, que logras bajar de peso, logras comer mejor, logras comer con menos sal, puede haber algunos pacientes hipertensos que inclusive uno pueda bajar la dosis e inclusive retirar medicamentos. Pero si eres hipertenso y una persona hipertensa se define cuando se demuestra que hay consistentemente unas cifras que están por encima de 140/90 o 14/9, ya eres hipertenso, debes recibir tratamiento, porque de no hacerlo, la hipertensión arterial sin control produce daño cerebral, cardíaco y renal que puede ser irreversible. De hecho, la hipertensión arterial sin control, y escuchen esta cifra, queridos amigos, la hipertensión arterial sin control es responsable de más de 10 millones de muertes al año. Nosotros estamos horrorizados, espantados, escandalizados, no nos hemos recuperado todavía de los 9 millones de muertos que hubo por COVID en 2 años. La hipertensión que convive con nosotros produce más muertes que lo que produjo el COVID en 2 años. Ahora, por ejemplo, lo que es el consumo de azúcar, porque hay quien dice últimamente que, bueno, que es más peligrosa el azúcar que la sal, incluso, o la ingesta de picantes o de algún otro condimento, etcétera. Eso, ¿hasta qué punto eso es cierto o realmente el gran enemigo de la hipertensión es la sal? No. Fíjate, existe un complejo de condiciones cardiometabólicas, de las cuales una es la hipertensión arterial. La sal es dañino para la presión alta, es dañino para la insuficiencia cardíaca y puede ser dañino para algunas condiciones renales. El azúcar refinada en exceso, que es un producto que no existe en la naturaleza, es un producto procesado, es dañino porque es un aumento exagerado de consumo de calorías que llevan a obesidad, llevan a el desarrollo de prediabetes o diabetes, y la diabetes, sabemos, está relacionado con riesgo cardiovascular. Entonces, el azúcar es dañino para problemas metabólicos relacionados con la diabetes o metabolismo de hidratos de carbono y todos los productos ultraprocesados. La sal para la presión alta, para la insuficiencia cardíaca y para enfermedades renales. Los picantes, la verdad que los picantes no ha demostrado que tengan ningún daño, son picantes naturales. El problema son las salsas industriales. Eso sí, porque tienen una cantidad de productos, de preservativos, que su consumo puede ser dañino como todo producto ultraprocesado. Claro, y el azúcar tal vez puede hacernos aumentar de peso, que también es contraproducente. O sea, rebajar el consumo de azúcar hace posiblemente que perdamos un poco de kilos y eso nos ayuda. Totalmente. Mira, si tú, yo, tus personas que están contigo, los que nos escuchan, eliminamos los refrescos, eliminamos el azúcar en el café, eliminamos los jugos de pote, todas las bebidas azucaradas, estamos reduciendo impactantemente la cantidad de calorías y vamos a reducir de peso 100%. Pues eso son calorías vacías que no aumentan ningún valor nutricional y que por el contrario aumentan el peso, y el peso está relacionado con diabetes y con daño cardiometabólico. La ingesta de frutas, de verduras, siempre es recomendable. Frutas y verduras siempre es recomendable porque da fibras, dan azúcares naturales, tiene además consumo de potasio, de vitaminas, por eso que las vitaminas se consumen en la naturaleza, no en las pastillas. Y lo que sí es que el exceso de frutas, si yo como muchas frutas, al final estoy comiendo mucho azúcar y puedo estar aumentando de peso. De hecho, es preferible una fruta entera a un jugo. Claro. Yo para hacer un vaso de jugo de naranja necesito 3, 4 naranjas. Mucho más azúcar que la que hay en una naranja, por ejemplo. Entonces hay que tener ese balance entre lo que se consume. Lo importante es comer balanceado. No hay que ser
Las dietas restrictivas están demostrado que no son producentes. Así es. Tenemos que comer un plato con múltiples colores, que tenga vegetales, que tenga frutas, que tenga granos, que tenga carnes, preferiblemente blancas, sin prohibir las carnes rojas, que tenga consumo de frutos secos, que usemos aceites naturales, que comamos pescado. Eso es la dieta ideal, acompañada de ejercicio, de evitar los productos ultraprocesados, que esos son posiblemente de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance, pueden producir más daño, evitar las grasas trans y siempre consultar por lo menos una vez al año a algún servicio médico para conocer cómo está tu presión arterial, cómo está tu colesterol, cómo está tu triglicéridos, cómo está el azúcar, porque todas esas condiciones no dan síntomas y si los atacamos con suficiente tiempo, de manera adecuada, podemos prevenir enfermedades cardiovasculares en el futuro. Bueno, Carlos, para recapitular lo que habíamos, el origen de esta entrevista, mientras no sea superior a 117.11 o 170 a 110 o 17.11, no hay que caer en pánico. O sea, bueno, sí, hay que tomar medidas, hay que consultar y tal, pero no y olvidarnos de esos medicamentos sublinguales que pueden ser, como decíamos, peor el remedio que la enfermedad. Absolutamente. Ese es el mensaje de la pregunta fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias. Cifras, queridos amigos. Gracias, Carlos. Chao. Estamos en contacto. El doctor Carlos Ponte, cardiólogo internista, médico de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. De hecho, no estuvo aquí en el estudio porque se encontraba pues en unas actividades en Perú, atendiendo seguramente a estas obligaciones que tiene, estas responsabilidades que tiene como miembro de la Junta Directiva, vicepresidente, de hecho, de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Son las 3:58, escuchamos buena música y bueno, vamos a ver qué nos dice el algoritmo el día de hoy, ya venimos.